Pues hola otra vez, y antes de empezar la clase deciros que ha habido una reforma importante y que reforma el Estatuto Básico del Empleado Público. Se ha publicado el Real Decreto Ley 14 del 2021, del 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Llevar cuidado porque esta reforma legislativa afecta al temario tanto de auxilio como de tramitación como de gestión de la Administración de Justicia. Recordaros que en Opositates ya hay esquemas al efecto y os pueden ayudar para estudiar. Bueno, y dicho esto, vamos a empezar o continuar con el tema que estábamos viendo, que era la aprobación del remate. ¿Os acordáis que en la anterior clase ponía 3 supuestos? El último terminábamos con el pero, el supuesto del pero, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a dar otro supuesto que es el cuarto supuesto que puede presentarse en el examen y que, curiosamente, está en el artículo 670.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y es que estamos subastando la finca, de la vivienda, el inmueble de la Tortuga Tomasa, y la postura que ofrecen este postor ofrece una postura, pero esta postura que ofrece es inferior al 70%. Esta postura que ofrece este postor es inferior, vamos a quitarle, es inferior al 70%, es decir, no es igual o superior al 70%, sino inferior al 70%, nos quedamos con el detalle, inferior al 70% por el bien que hubiere salido a subasta, es decir, la finca estaba valorada, salió a subasta por X valor y este postor ofrece una postura, pero es inferior al 70%. Pues ¿qué pasa? Pues cuando esta postura es inferior al 70%, es inferior, no cubre, es inferior, cuidado, porque ¿qué pasa aquí? Pues en este caso el ejecutado, el demandado, el ejecutado, en el plazo de 10 días, puede presentar otro postor, un tercer postor se le llama, para que mejore esta postura, y es una facultad que puede hacer el ejecutado, presentar un mejor postor que mejore esa postura que ha presentado este postor y que es inferior al 70%. Pues tiene 10 días para presentar un tercer postor, ¿vale? ¿Entendido? 10 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y presenta un tercer postor. Aquí está. Lo trae, es el tercer postor. ¿Lo veis? Y este tercer postor tiene que mejorar la postura y ofrece una cantidad superior al 70%, ofrece una cantidad superior al 70%, porque este ha presentado una cantidad pero era inferior al 70%, y el tercer postor, aquí tenemos al tercer postor, ofrece una cantidad superior al 70% o siendo inferior al 70%, resulta suficiente para satisfacer ¿a quién? Resulta suficiente para satisfacer al ejecutante, al acreedor, al que se le debe todo. ¿Lo veis? Repetimos porque es importante, ¿vale? Es cuando se presenta una postura, esta postura es inferior al 70%, el ejecutado en 10 días puede presentar, ¿quién puede presentar? Un tercer postor. Pues ese tercer postor, este tercer postor puede ofrecer una cantidad superior al 70%, o siendo inferior, cuidado, siendo inferior al 70%,
resulta suficiente para satisfacer al ejecutante en su totalidad, al ejecutante respecto de principal, intereses y costas, ¿vale? ¿Lo veis? Este supuesto, ¿vale? ¿Y qué pasa si transcurren 10 días y no presenta postor el ejecutado? No presenta postor el ejecutado. El ejecutado no presenta postor. Y transcurren 10 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No ha presentado postor. ¿Y qué pasa ahora? Pues ahora entra a actuar el ejecutante, no el ejecutado. El ejecutado se le ha dado la oportunidad de presentar un tercer postor y no lo ha hecho. Pues ¿qué pasa? Pues que entra el ejecutante. ¿Y el ejecutante? ¿Qué pasa el ejecutante? Bueno, pues aquí está. ¿Dónde está ese ejecutante? Aquí está. Pues el ejecutante, al no haber hecho uso del derecho, el ejecutante puede pedir en 5 días, cuidado que el ejecutado tenía 10 días para presentar un tercer postor, ¿vale? Pues como no lo ha hecho y han pasado 10 días, ¿lo veis? Han pasado 10 días y no ha presentado mejor postor que mejorara la postura del que había ofrecido menos del 70%, ¿qué pasa? Pues que el ejecutante pregunta de examen, en 5 días puede pedir la adjudicación del inmueble. En 5 días puede pedir que se le adjudique a él el inmueble. Puede pedir la adjudicación del inmueble por el 70% del valor. Por el 70%. Acordaros que el que ha ofrecido la postura era menos del 70%. Pues aquí, en 5 días, el ejecutante puede pedir que se le adjudique el remate, el inmueble, por el 70% del valor o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos. Por la cantidad que se le deba por todos los conceptos. ¿Vale? Cuidado, porque aquí hay trampa. Puede pedir en 5 días que se le adjudique por el 70%. Y puede pedir que se le adjudique por la cantidad que se le deba por todos los conceptos. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Porque aquí viene la preguntaza de examen para caer. Porque esa cantidad tiene que ser superior al 60%. Esa cantidad superior al 60%. ¿Lo veis? O bien que se le adjudique por el 70% o por lo que se le debe al ejecutante. Pero cuidado, por esa cantidad tiene que ser superior al 60% y a la mejor postura, ¿vale? Por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, siempre que esa cantidad sea superior al 60% de la valoración y a la mejor postura, ¿vale? Pues, ¿qué pasa? Que el ejecutante en 1, 2, 3, 4, 5 días, en el plazo de 5 días, no hace uso de ese derecho, Pues bien, el ejecutante no hace uso de ese derecho en 5 días que tiene, no hace uso de ese derecho. No pide la adjudicación del inmueble o por el 70% o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, siempre que esa cantidad sea superior al 60% o a la mejor postura. No pasan los 5 días y vosotros habéis visto al ejecutante, ha usado de ese derecho. No, pues si no ha usado de ese derecho, ¿qué pasa? Pues que se puede aprobar el remate. ¿A favor de quién? Pues se puede aprobar el remate siempre que la cantidad ofrecida supere el 50% del valor o, siendo inferior, cubra al menos
la cantidad por la que se hubiera despachado ejecución. Es decir, que se puede aprobar el remate a favor de ese postor que, siendo inferior al 70%, la cantidad ofrecida es inferior al 70%, pero supera el 50%. ¿Lo veis? Inferior al 70%, pero supera el 50%. Y siendo inferior, cubra al menos la cantidad por la que le deben al acreedor, al ejecutante. Y nada, pues fijaros que incluso en este caso no se cumplen la mejor postura, no cumple lo que establece la ley. Es decir, esta postura, ya que el acreedor no ha presentado en los 5 días la adjudicación, si esa mejor postura no cumple lo que hemos dicho, que es que la cantidad ofrecida supera el 50%, ¿os acordáis? Supera el 50%, o siendo inferior tampoco cubre por la cantidad que se ha despachado en ejecución por el principal, intereses y costa, o sea que lo que ha ofrecido este postor tampoco cubre, esa postura es que no lo cubre, no cubre lo que marca la ley. Pues cuidado, porque aquí entra a actuar, señoras y señores, el letrado de la Administración de Justicia. Y el letrado de la Administración de Justicia oirá a las partes, las oye, ¿para qué? Para pensar, ¿qué voy a hacer? ¿A favor de quién voy a aprobar el remate? ¿A favor de ese postor que no cubre, que ha ofrecido menos del 70%? A ver, ¿qué hago? ¿Apruebo el remate a favor de ese postor que ha ofrecido menos del 50%, pero menos del 70%, pero más del 50%? Pues escucha, el letrado de la Administración oye a las partes y, teniendo en cuenta la conducta del deudor ante esa deuda, o sea, su intencionalidad de poder pagar al acreedor, tiene en cuenta la conducta del deudor, la posibilidad de satisfacer la deuda con otros bienes, es decir, el deudor puede tener otros bienes, la posibilidad de que pueda satisfacer lo que le debe al acreedor con otros bienes. El sacrificio patrimonial que supone, en este caso, la tortuga Tomasa, que estoy ya poniendo el ejecutado, el sacrificio patrimonial que supone el que se quede, el sacrificio patrimonial de la aprobación del remate a favor del deudor y el beneficio que obtenga el acreedor por esta subasta, por esta aprobación del remate. En definitiva, teniendo en cuenta esas circunstancias que son muy importantes y que las voy a repetir: conducta del deudor, posibilidad de que pueda pagar el deudor con otros bienes, el sacrificio patrimonial que suponga al deudor, el beneficio que obtenga el acreedor. Bueno, pues en definitiva, el letrado de la Administración de Justicia dicta decreto. ¿Qué pasa si ese decreto, si deniega la aprobación del remate, que no aprueba el remate a favor de nadie? Bueno, pues es como si no hubiera habido postores en la subasta. Es pregunta de examen. ¿Qué pasa si después de todo este lío, dice el letrado de la Administración de Justicia, no apruebo el remate a favor de nadie? Es como si no hubieran habido postores en la subasta. Se le ha dado oportunidades al ejecutante, al ejecutado, y no la han utilizado cuando han podido utilizarlo. Pues si el letrado de la Administración de Justicia deniega, no aprueba el remate a favor de nadie, es como si no hubiera habido postores en la subasta. Y si aprueba el remate a favor de alguien, dicta decreto, y ese decreto, contra esa resolución cabe recurso directo de revisión. ¿Ante quién? Ante el tribunal que dictó la orden general de ejecución. Hasta la vista.